Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariel Hurtado de la sección 10.3OD de Fisiología y hoy, para empezar con esta práctica, primero vamos a preguntarnos qué son los signos vitales. Los signos vitales son medidas de varias características fisiológicas humanas que generalmente son tomadas por profesionales de la salud para valorar las funciones corporales más básicas. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos humanos fundamentales, como son el cerebro, el corazón y los pulmones, y expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían ser ni cualificados ni cuantificados. Y también son conocidos como las mediciones funcionales más básicas del cuerpo y nos orientan sobre las alteraciones de la salud. Existen existen 4 signos vitales que los médicos o profesionales de la salud examinan de forma sistemática: la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia cardíaca o presión arterial y la frecuencia respiratoria. También se han propuesto varios signos vitales adicionales, pero ninguno ha sido oficial ni universalmente adoptados, ya que lo costoso que es obtener equipos requeridos para poder evaluarlos, y también la dificultad que es entrenar profesionales novatos para estos signos vitales. Está la fase quinta del signo visual, que usualmente se refiere al dolor percibido por el paciente en una escala visual analógica de 0 a 10. Y otras fuentes también incluyen como quinto punto la oximetría del pulso, y otras fuentes también consideran incluso la reacción de la pupila a la luz como un signo vital. También vamos a ver, o vas a ver, de un sexto signo que se quiere incluir, que no hay un signo vital estándar y su uso es mucho más informal y dependiente de la disciplina que los demás. Y las propuestas de este sexto signo incluyen la contingencia urinaria, el estrés emocional, pirometría, glucosa, estado funcional, presión intracraneal y signos de la piel o color. Ahora bien, vamos a empezar con esta práctica. Buenas, mi nombre es Mariel Hurtado de la sección 10.3OD de Fisiología y hoy, para empezar con esta práctica, vamos a hablar sobre los ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios o pulmonares ocurren en todas las partes de la caja torácica. Por ejemplo, puede ser encima de la clavícula o en la parte inferior de la parrilla costal. Estos se escuchan con un estetoscopio y a esto se le conoce como auscultación. Mediante la auscultación podemos escuchar los ruidos normales, anormales o también la disminución o ausencia de ruido. Vamos a empezar hablando sobre los ruidos anormales. Los más comunes son 3. Los estertores, que son unos pequeños ruidos chasqueantes o burbujeantes en los pulmones, y estos se escuchan cuando la persona inhala. Otros son los roncus, que son similares o se asemejan a los ruidos de los ronquidos y pasan cuando el aire se queda obstruido en las grandes vías respiratorias. Y por último tenemos el estridor, que es como el ruido de las sibilancias que se escuchan cuando una persona respira, y este generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea. Y también está la disminución o ausencia de ruido, y esto puede significar que hay aire o líquido alrededor de los pulmones, hay un incremento del grosor de la pared torácica, también hay demasiada insuflación de una parte de los pulmones y esto lo puede causar un efisema, y la disminución del flujo de aire a una... Ahora vamos a hablar sobre la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo de tiempo específico. Este suele expresarse en respiraciones por minuto y es un movimiento rítmico entre la inspiración y la expiración, y está regulado por el sistema nervioso. Cuando las respiraciones por minuto están por encima de lo normal o del valor normal, se habla de taquipnea, y cuando se hallan por debajo del valor normal se le llama bradipnea. Usualmente se confunde la frecuencia respiratoria con la frecuencia ventiladora. Sin embargo, son dos cosas completamente diferentes. La frecuencia respiratoria es el proceso fisiológico de la respiración, mientras que la frecuencia ventiladora se refiere más al proceso mecánico. La frecuencia respiratoria se tiene que medir generalmente cuando una persona está en reposo, para que no se vea alterado el valor, y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho, y la frecuencia respiratoria puede aumentar con diferentes factores, como por ejemplo la fiebre, la enfermedad,
y otras afecciones o patologías médicas. Cuando se miden las respiraciones es muy importante tener en cuenta que si la persona tiene alguna dificultad para respirar, para que el valor no... Ahora vamos a proceder a medir la frecuencia respiratoria. Para poder hacerlo, primero hay que indicarle al paciente que debe estar sentado e intentar relajarse. También lo mejor para medir esto es que esté sentado en una silla o en una cama. En este caso está sentado en una silla. Y lo que hay que hacer es contar el número de veces en que el pecho o el abdomen se levanta durante 1 minuto, y este número es el que se registra. Voy a poner aquí el tiempo y voy a contar la cantidad de veces que su pecho se eleva. Bien, ahora vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Así como existe la auscultación respiratoria, también existe la auscultación cardíaca. Normalmente son 2 ruidos, el primero y el segundo, que están separados entre sí por 2 silencios, uno pequeño y uno más grande respectivamente. En algunas ocasiones incluso se puede percibir un tercer y hasta un cuarto ruido, pero esto es muy poco frecuente. El primer ruido es causado por las válvulas auriculoventriculares del corazón, o sea, la mitral y la tricúspide, y este ruido coincide con la iniciación del choque de la punta y corresponde al comienzo de la sístole ventricular. Es más profundo y más largo que el segundo y se percibe con más claridad en los focos de la punta. Resulta del cierre de las válvulas mitral y tricúspide, es decir, las válvulas auriculoventriculares, y de la apertura de la válvula aórtica y pulmonar, o también conocidas como válvulas sigmoideas. El segundo ruido es causado por las válvulas semilunares, que también se conocen como válvulas sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar, y se da por el comienzo de la diástole ventricular. Se percibe con mayor nitidez en los focos de la base cardíaca. Este ruido es el resultado del cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, la aórtica y la pulmonar, y de la apertura de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Al igual que en el primer ruido, los componentes principales del segundo son casi iguales en el tiempo, sino que suceden con una escasa diferencia que no es muy poco perceptible. En algunas condiciones anormales se puede acentar esta diferencia, percibiendo entonces un separado que es desdoblamiento del ruido, y esto pasa porque se reduce el cierre de la válvula pulmonar. También se puede percibir un refuerzo del segundo tono, análogamente como sucede en el primero. El tercer ruido, este no es tan común, pero se escucha en algunas ocasiones. Generalmente se escucha en los niños. Se trata de un ruido diastólico que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja. Es causado por un llenado muy brusco del ventrículo debido a una velocidad del flujo que aumenta. Se puede escuchar, por ejemplo, en la insuficiencia mitral, donde el volumen de la sangre que vuelve del ventrículo izquierdo hacia la aurícula durante la sístole aumenta el volumen que recibe el ventrículo. En la diástole siguiente, su presencia es incompatible con la esteniosis mitral. Por último, tenemos el cuarto ruido. Este es mucho menos frecuente que el tercero y suele tener un significado patológico. Es un ruido presistólico que se escucha antes que el primero normal, y este se debe a la vibración producida por la contracción auricular contra un ventrículo omnidisistente. Generalmente este es el derecho, es de tono muy bajo y se escucha mejor en el ápex. Ahora bien, todos estos ruidos cardíacos están separados entre sí por silencios, y estos silencios pueden ser uno pequeño, que es un silencio pequeño, que es entre el primero y el segundo tono, y este coincide con la sístole ventricular. Y un gran silencio, que este es entre el segundo y el primero del ciclo siguiente, coincide con la diástole. Para la auscultación cardíaca o escuchar los ruidos cardíacos se distinguen 4 focos principales de auscultación cardíaca. Los puntos principales son el foco de auscultación de la válvula mitral, que es este que está aquí,
que está en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular o también conocida como la punta del corazón. Está el segundo, que es el foco de auscultación de la válvula tricúspide, que es este que está aquí, que está en el cuarto o quinto espacio intercostal derecho junto al borde esternal. El tercero es el foco de auscultación de la válvula pulmonar, que es este que está aquí en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. Y por último tenemos el foco de auscultación de la válvula aórtica, que es este que está aquí, que está en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. Ahora bien, ¿cómo auscultar el corazón? Se ausculta en toda el área precordial del paciente y este puede estar sentado, de pie o acostado, pero en este caso lo vamos a hacer con el paciente sentado. Y el paciente, una posición que nos puede ayudar a tomar bien la auscultación cardíaca es que el paciente se ponga, se incline hacia adelante para tener una mejor audición de los ruidos cardíacos. Y es aún mejor si el paciente bota el aire y sostiene la respiración por un rato. Al auscultar se debe tener un método para concentrarse y así ir reconociendo distintos aspectos del ciclo cardíaco, como son reconocer el ritmo, reconocer el primer y el segundo ruido y también distinguir entre ellos su intensidad, donde se escuchan mejor. También reconocer los ruidos que pueden escucharse en el sístole y los ruidos que pueden escucharse en el diástole. El médico de la salud tiene que prestar atención de manera secuencial a cada fase del ciclo cardíaco y evaluar cada ruido cardíaco. Debe analizarse tanto la intensidad, el tono, la duración y el movimiento en que se presentan los ruidos. También los intervalos que hay entre ellos, y esto es lo que nos permite obtener un diagnóstico preciso. Ahora vamos a hablar de la frecuencia del pulso. La frecuencia cardíaca o del pulso es uno de los signos vitales o los indicadores más importantes en la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque mide la cantidad de veces por minuto que el corazón se contrae o late. La frecuencia cardíaca puede variar como resultado de una actividad física, amenazas a la seguridad de la persona o a las respuestas emocionales. Entonces, la frecuencia cardíaca normal no garantiza que una persona esté libre de problemas de la salud, pero sí es un punto de referencia muy útil para poder identificar un síntoma. Ahora, para poder medir la presión arterial, necesitamos un tensiómetro que ya viene con un estetoscopio y al paciente. El paciente posteriormente tiene que estar relajado 5 minutos y ya lo hicimos. Y ahora procedo a ponerle el tensiómetro. Para obtener un mejor resultado de la tensión es mejor tomarla en el brazo izquierdo debido a que está más cerca del corazón y nos dará un resultado más acertado. Esto debe estar lo más cerca del codo o del pliegue del codo posible. Apretamos, pero no tanto. Ahora lo que hay que hacer es, aquí tengo el barómetro y con la perita voy a ir inflando hasta que esto quede más o menos prensado y después voy a ir abriendo la perita y de 200 voy a llegar a 200 aproximadamente y de 200 voy a ir bajando.
ya está en 200, entonces ahora procedo a abrir la perita y cuando escuche el primer sonido es la presión alta y cuando deje de percibirlo es la presión baja. Después de ya tener los valores, procedo a retirarlo. Ahora, esto es a modo de confirmar la presión tomada con el tensiómetro manual. Voy a tomarlo con un tensiómetro electrónico. Entonces lo prendo y empiezo, igual con la perita, a inflar. Hasta aquí igualmente llega un valor parecido a 200 y de ahí nada más hay que esperar a que baje completamente, se saca el aire y cuando baja se da aquí y sale el número de la presión diastólica y sistólica.